Una de las canciones más populares de María Elena Walsh se llama El Reino del Revés. Es una canción muy divertida, muy lúdica, y en uno de sus párrafos dice así: me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Cuando uno lee o escucha esa canción, eh, hay una forma, lo toma como broma, ¿no? Porque es una invitación al mundo de los absurdos y de los disparates. Pero cuando uno hace un análisis un poco más profundo y lo contrasta con la realidad, nos damos cuenta de que es una profunda denuncia social. Vivimos, de hecho, en el mundo del revés, eso lo tenemos claro. La justicia no siempre es justicia, los ladrones y asesinos no siempre pagan el precio por el delito cometido, las víctimas no siempre son reparadas, el derecho y la ley a veces responden al poder, la gran mayoría de las veces responden al poder y no a las necesidades de la gente. La corrupción y la mentira forman el panorama cotidiano del mundo en el que vivimos. Así que parece que la canción no es solamente una broma o un juego gramatical, un juego de imágenes, sino que realmente parece que sí, que vivimos en el mundo del revés, en ese mundo que nos describía el Salmo 82. La vez pasada estuvimos analizando el Salmo 82. Te voy a dejar en los comentarios el link para que los puedas ver de nuevo o verlo si no lo pudiste ver. Porque cuando analizábamos ese salmo, nos dábamos cuenta de que el Dios de la Biblia, Yahvé, se presentaba frente a un séquito real, que podían ser esos dioses subordinados o los reyes y jueces gobernadores de las naciones, y Dios le dictaba sentencia, Yahvé les dictaba sentencia en contra, porque no habían hecho la justicia que tenían que hacer, no habían gobernado con justicia. ¿Y cuál era el criterio de justicia de Dios? Bueno, una justicia que se inclina a favor de los más débiles, que el Antiguo Testamento, la Biblia en general, pero sobre todo el Antiguo Testamento, pone el acento en los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los que llaman los menesterosos, los débiles, todos los que están en una situación de debilidad frente a los poderes que lo subyugan, lo maltratan o los discriminan, ¿sí? La Biblia tiene favoritismo por ese sector de personas. Desconfía de los soberbios y de los poderosos, y siempre está cerca de los quebrantados de corazón, como dice un salmo. Con lo cual eso nos lleva a preguntar: ¿cuál es el criterio de justicia que tiene la Biblia? ¿O cuál es el criterio de justicia de este reino que viene a inaugurar Jesucristo? Porque habíamos concluido, cuando hicimos el análisis del Salmo 82, ¿te acordás que el Salmo 82 terminaba con una súplica a Dios diciendo: bueno, vení, hacete cargo, porque acá está todo muy complicado y solamente vos podés resolver este problema? Y habíamos visto que Cristo es el cumplimiento de esa aspiración, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Cristo, para el Nuevo Testamento, Cristo es la máxima expresión de Dios, es la encarnación misma de Dios, y para nosotros los cristianos es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, y es el que viene a mostrarnos dos cosas. Una es el camino al Padre. El Evangelio según San Juan es muy explícito en eso. Quien ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, que quien me escucha a mí escucha al Padre. Quien me ve actuar a mí ve actuar al Padre. Y la segunda cosa, nos viene a mostrar un excelente modelo, el único modelo legítimo de cómo debe conducirse un ser humano. Así que podemos decir que Cristo es la cara más humana del Padre. Es Dios en su expresión más humana. Alguien que, si mal no recuerdo, Leonardo Boff, en un libro que se llama Jesucristo el Liberador, él va a decir: solamente Dios podía mostrarnos cuál era el verdadero rostro que el ser humano tiene que tener. Y ese es en la persona de Cristo.
Ahora, el criterio de justicia que tiene el reino de Dios, este reino que viene a inaugurar Jesucristo, es un criterio completamente loco para nosotros, porque va a contramano, es contraintuitivo, va en contra de la cultura nuestra, de cómo pensamos a la justicia. Por eso un filósofo francés, protestante, ya fallecido hace unos años, llamado Paul Ricoeur, él hablando de la encarnación de Jesús, él dice algo completamente extraño, irrumpido en nuestra cultura. Es completamente extraño esto. Por eso, para poder entender el reino, y para poder entrar en ese reino, y para poder trabajar a favor de ese reino, es que se nos exige nada menos que la conversión. El grito de guerra y de esperanza que Jesús lanza apenas empieza su ministerio, conforme a las Escrituras, sobre todo en el Evangelio de Marcos, es: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca, está al alcance de la mano. Vos lo podés agarrar, ese reino, podés trabajar para ese reino. Hay una gran invitación, pero esa invitación viene acompañada de una exhortación, que es el arrepentimiento. Si yo no cambio la cabeza, no cambio mi naturaleza, no cambio mi forma de pensar, los criterios de justicia, no voy a tener ninguna forma de poder entender y de entrar y de trabajar en favor de ese reino. Por eso yo quisiera analizar ahora una parábola que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Vamos a hacer un análisis de los primeros 16 versículos de esa parábola. Y yo la voy a leer y dice así. Vamos a ir viendo algunos pasajes. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Lo primero que quiero resaltar de esto es que, como hizo siempre Jesús, cada vez que mostró al Padre, que mostró a Dios, lo mostró precisamente como Padre. No lo mostró ni como rey, no lo mostró ni como, no sé, con su enorme majestad imperial que la tiene, no lo mostró como un guerrero, no lo mostró como un legislador, lo mostró como un padre. Porque esta es la figura que Jesús quiere que nosotros tengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Quizás el ejemplo más claro de todo esto sea la parábola del hijo pródigo, ¿no? Dios es presentado como ese padre que está dispuesto a salir corriendo en busca de este hijo rebelde que vuelve a su hogar. Así que por un lado tenemos un padre de familia. Este padre de familia no es cualquier padre de familia, es un hombre rico, poderoso, que tiene una hacienda, que tiene una viña y que hace lo que hubiera hecho cualquier hacendado de la época, que es salir a la mañana temprano a buscar a trabajadores que se reunían todos en la plaza pública esperando ser contratados. Los jornaleros, los que viven al día, hoy le diríamos los changarines, los que hacen changa, que si no laburan ese día no llevan guita a su casa y por lo tanto no tienen para comprar el pan, la leche, el vestido para sus hijos. Viven siempre al límite, viven dependiendo de que alguien los contrate. Así que este padre de familia sale a la plaza pública, se encuentra con unos obreros y les dice: vengan a trabajar a mi viña que yo les voy a pagar un denario el jornal. O sea, al final del día de trabajar conmigo les voy a pagar un denario. Quiero que presten atención a este detalle. No siempre en las parábolas, cuando interpretamos, todos los detalles van a tener un sentido importante, pero en este caso es muy importante tener en cuenta. Lo que les promete este padre de familia a estos hombres es un denario. ¿Qué significa un denario? Significaba que le pagaba mucho más de lo que se le pagaba a los jornaleros en aquel momento. Para que vos tengas una idea, el salario de un denario al día lo cobraban solamente los soldados romanos. El soldado raso, ¿no? El de menor jerarquía romano, cobraba un denario al día. Pero un jornalero cobraba menos del 25%, menos de la cuarta parte de ese dinero. Quiere decir que este padre de familia les ofreció un platal, una gran oportunidad, ¿sí? Un sueldazo, diríamos hoy. Por trabajar todo el día hoy te llevas lo que te hubiera costado una semana recaudar. Así que esta gente, obviamente, va re feliz a trabajar con este hombre. Presten atención entonces, tenemos un padre de familia, un hombre rico, asentado y poderoso, los trabajadores, les ofrece un dineral para ir a trabajar, que es un denario al día.
Pero sigue la parábola, verso 3. Saliendo cerca de la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, vi a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Acá hay una diferencia importante. Ya no les dijo, les voy a pagar un denario al día, les dijo, les voy a pagar lo que sea justo. Les voy a pagar lo que sea justo. Retengan esta imagen. Verso 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta, es decir, a las 12 del mediodía. Y luego a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Les dijo, muchachos, vayan a trabajar, les voy a pagar lo que sea justo. Y saliendo cerca de la hora undécima, es decir, las 5 de la tarde, haya otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y esta pregunta se hace a propósito en la historia, es un recurso literario para que ellos den la respuesta. Fíjate lo que contestan. Lo obvio, porque nadie nos ha contratado. Lo que quiere mostrar esta parábola es que precisamente vuelve a insistir en que estos trabajadores dependen de que alguien los contrate, si no, no llevan plata a su casa y no tienen que llevarle a sus hijos, a sus familias, no tienen cómo sostenerse. Están ahí esperando que alguien les dé una oportunidad. Y este hombre les da la oportunidad a las 5 de la tarde. Entonces él les dice, también vosotros vayan a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Entonces, resumiendo, a los trabajadores que él contrata a temprana hora de la mañana, bien temprano, les dice, les voy a pagar un denario al día, que ya es desorbitante ese precio que les va a pagar, porque ellos no cobraban nunca esa plata, apenas si llegaban a un cuarto de ese denario por día. Y a nosotros, que va contratando a lo largo del día, les dice, les voy a pagar lo que sea justo. Ahora, la jornada laboral duraba de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estos últimos trabajadores llegan a las 5 a trabajar. ¿Sí? Entonces, cuando se cumple la jornada, que es dentro de una hora, a las 6 de la tarde, ¿qué hace este hombre? Fíjate, verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los últimos hasta los primeros. Es una locura, ya de por sí, que empiece por los últimos hasta los primeros, pero es un recurso para mostrarnos después lo que va a suceder. ¿Sí? Es como si estuviera haciendo una broma, pero con el único objeto de mostrar qué es lo que él quiere hacer. Entonces, ¿qué hace el mayordomo? Les va pagando de los últimos a los primeros, los que llegaron a las 5 de la tarde hasta que los que llegaron a las 6. ¿Qué pasa? Cuando llegan los de las 5 de la tarde, dice, al venir los primeros, verso 10, pensaron, al venir los que habían ido cerca, verso 9, perdón, cerca de la hora undécima, es decir, las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Le pagaron un denario a lo de las 5 de la tarde. Pero al venir los primeros, ahora sí, verso 10, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Para. Gente que entró a las 6 de la mañana, la primera hora de la mañana, había convenido con el patrón un denario al día, que era un dineral, acordate, era un dineral. Y los que entraron a las 5 de la tarde y solamente trabajaron una hora, también les dio un denario. A estos que vinieron después, él no les dijo que le iba a pagar un denario, simplemente les dijo lo que sea justo. Y les terminaron pagando a estos un denario. Pero ¿qué pasó cuando estos recibieron, los que entraron a las 6, recibieron ese denario? Fíjate, verso 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Se enojaron. Y diciendo, estos últimos que han trabajado una sola hora, los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Se enojaron, reaccionaron como hubiéramos reaccionado nosotros. ¿Para qué pasa? Yo estuve todo el día, estoy de las 6 de la mañana, 12 horas bajo el calor, bajo la presión de tener que trabajar todas estas horas con cansancio, todo sudoroso, y este tipo viene en la última hora, igual le das exactamente el mismo precio que me tenés que dar a mí, y entonces se enojaron, obviamente. Pero ¿qué le contesta
el señor de la viña. Fíjate, verso 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, toma a uno, quizás fue el que lo expresó, o lo toma como un punto de referencia para hablarle a todos los de las 6 de la mañana. Amigo, yo no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Y esa era la verdad, o sea, lo que le está diciendo es, no estoy faltando a mi palabra, no estoy siendo injusto con vos, te estoy pagando lo que acabamos de convenir, un denario. Acordate que era mucha plata, toma lo tuyo y vete, pero quiero dar a este último lo que te di a ti. Y el verso 15 es muy interesante, dice, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, con mi plata hago lo que quiero, básicamente le dice, o es que tienes envidia porque yo soy bueno. Y acá hay dos cosas muy importantes a resaltar. En primer lugar, el patrón no está siendo injusto con los trabajadores de la 6 de la mañana, porque les paga exactamente lo que a él les había dicho que le iba a pagar. Es más, está siendo muy generoso porque les paga mucho más de lo que tendrían que haber recibido de cualquier otro patrón, porque un denario era mucha plata para pagar a un jornalero en esos momentos. Pero en segundo lugar, con las preguntas que hace el patrón, o es que te da envidia que yo sea generoso, en realidad está mostrando el mal corazón que tienen los trabajadores de la primera hora. Porque ellos, en vez de celebrar la generosidad del patrón, que le pagó más, 4 veces más de lo que deberían haberles pagado, y en vez de celebrar la generosidad del patrón para con sus iguales, porque todos empezaron de la misma manera, a las 6 de la mañana en la plaza del pueblo. Todos, si no trabajaban ese día, ninguno llevaba dinero a su casa. En vez de ponerse contentos con los otros, que también el patrón fue generoso por ellos, salió el egoísmo, salió lo que hablábamos la otra vez, el concepto de la meritocracia, esto de que vos no me podés tratar a mí como tratás al otro, porque yo merezco mejores cosas. Y acá viene un punto importante. ¿Cuál es el criterio de justicia del reino? Nuestro criterio de justicia es un criterio de equilibrio por lo general, ¿no? Por eso la balanza de la justicia es el gran ícono de la justicia, para la redundancia, que es una balanza con 2 platillos en perfecto equilibrio. Hay una definición que dice que la justicia es el punto medio entre un exceso y un defecto. Si yo trabajé 12 horas en la parábola que estamos viendo, tengo que cobrar por 12 horas. Si aquel trabajó 1 hora, tiene que cobrar en forma proporcional, tiene que cobrar menos. ¿Por qué va a cobrar más si él no trabajó como yo? En una vieja definición de un emperador, de un jurisconsulto romano, decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y tomando en cuenta esa definición, está claro que no se está haciendo justicia en esta parábola. Porque según esa definición, si cada uno tiene que recibir lo suyo, los obreros de la mañana tenían que haber recibido el denario y los obreros de la última hora tenían que haber recibido mucho menos. Sin embargo, ese no es el criterio de justicia del reino. El criterio de justicia del reino es un criterio de misericordia, de gracia. Y esto es muy importante entenderlo, ¿eh? Porque si no lo entendemos de esa manera, vamos, aún a pesar de que nos consideremos que somos cristianos y andemos con la Biblia bajo el brazo y vayamos a la iglesia y cantemos canciones y vayamos, no sé, demos ofrendas y diezmos, vamos a seguir pensando que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y si Dios aplicara ese criterio de justicia, ninguno merecería la gracia ni la misericordia de Dios. Dice la Biblia que todos somos pecadores y todos somos culpables. No creas que vos sos el trabajador de las 6 de la mañana, vos y yo somos el trabajador de la última hora, que entramos por la ventana. Somos como ese ladrón que está muriendo al lado de Jesús, culpables de culpa y cargo de su delito. Y él le dice simplemente, acordate de mí cuando llegues al paraíso. Y Jesús le dice, no solo me voy a acordar de vos, sino que esta noche vas a estar conmigo. Él es un trabajador de la última hora. Un trabajador que no hizo ningún mérito para entrar al reino.
Y nosotros tampoco tenemos mérito alguno para entrar al reino. Somos los destinatarios de la misericordia de Dios, porque acá hay un punto importante. Esto nos lleva a concluir que en el reino de Dios la misericordia es la manifestación de la justicia. La misericordia es la manifestación de la justicia. Por eso para nosotros esta parábola es escandalosa. Es escandalosa porque no entra dentro de nuestros parámetros. ¿Cómo le vas a pagar al de la última hora lo mismo que los que trabajaron durante 12 horas? Y estos trabajaron una. ¿Cómo le vas a pagar lo mismo? Y Jesús dice, porque no se trata esto de cuánto hiciste, se trata de mi gracia. Por eso la parábola termina, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Es decir, todos van a estar en la misma línea frente a mí cuando llegue el momento. Porque mi justicia se revela y se manifiesta en la misericordia. Si la justicia de Dios se revela y se manifiesta en la misericordia, entonces quiere decir que cuando nosotros exigimos la muerte de los culpables, en realidad no estamos honrando la justicia del reino. Porque está muy bien que nosotros salgamos a decir que hay que defender las 2 vidas del niño por nacer. Está perfecto, yo estoy completamente de acuerdo. Pero, ¿y qué pasa con el que ya nació? Cuando pasamos por al lado y no nos importa nada, porque naturalizamos las diferencias, porque naturalizamos la falta de acceso a determinadas cosas, porque naturalizamos que la sociedad se mueve así, que el mundo se mueve así, que hay diferentes y que por lo tanto, como somos diferentes, debemos tener tratos diferentes. El pobre es pobre y el rico es rico, y bueno, está bien que sea así, y no lo cuestionamos. No cuestionamos que no haya acceso a la justicia, que no todos tengamos un acceso a la justicia de la misma manera, no cuestionamos que no todos tengamos acceso a los servicios de salud de la misma manera, no cuestionamos que no tengamos acceso a la educación o a la seguridad de la misma manera, no cuestionamos eso. Nosotros decimos, bueno, hay jerarquía, quizá no lo decimos así, pero lo aceptamos porque no cuestionamos eso, simplemente lo naturalizamos. Entonces naturalizamos que haya discriminaciones, naturalizamos exigir las muertes, a veces las celebramos ciertas muertes, pero ese no es el espíritu del reino. El espíritu del reino es un espíritu donde la justicia se manifiesta en la misericordia y en la gracia. Por eso este tema lo vamos a expresar más adelante, sobre todo con ese pasaje en que los discípulos le dicen a Jesús, che, ¿qué te parece si hacemos que descienda fuego del cielo y mate a todos estos? Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu soy yo, ustedes no saben cuál es el criterio de justicia del reino. Acá no se trata de destruir a los otros que no piensan como yo. Se trata de venirnos a salvar, se trata de venir a liberar, se trata de venir a restaurar. Porque si la justicia de Dios se manifiesta por medio de su misericordia y leemos toda la Biblia desde ese ángulo, nos vamos a dar cuenta que durante toda la Escritura Dios no se cansa de generar espacios de vida, de perdón y de restauración. Y si ese es el Espíritu de Dios, y si esa es la justicia del reino, me pregunto, ¿en qué lugar nosotros nos colocamos? ¿En qué lugar? ¿Estamos cerca de ese criterio o estamos lejos? Yo creo que, aun cuando estemos cerca de ese criterio, debemos ir cambiando todo el tiempo nuestra mente para ir renovándola, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, para que nos vayamos convirtiendo al verdadero criterio de justicia del reino. Una justicia que se manifiesta por medio de su misericordia. Que Dios te bendiga.